Continuar nuestro estudio de Filipenses capítulo 2. Y estamos en la introducción del himno cristológico, es decir, son las palabras antes de entrar a esta gran revelación que tiene el apóstol Pablo sobre el Señor Jesucristo, el cual se conoce comúnmente en la teología como el himno cristológico. Y ya pasamos al versículo 1, ahora versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo está exponiendo acá sus intenciones, su propósito como predicador, como apóstol, como pastor de la iglesia, como cuidador de la grey de Cristo. ¿Cuál es su propósito? Y es muy importante, especialmente para juzgar los propósitos actuales que se puedan tener adentro de las iglesias. Dice el apóstol Pablo, completad mi gozo, es decir, esto es lo que yo quiero. Y es por esto por lo que yo estoy peleando, esforzándome, viajando, sufriendo, padeciendo diferentes cosas. Este es el propósito. El propósito es eh, que llegue a darse un cambio en la mente de los filipenses. Ese es el propósito. La idea del apóstol Pablo es tocar los corazones, tocar las vidas y transformar sus mentes. Y esto tenemos que comprenderlo, pues, y ahondar un poco. Hace falta un tipo especial de persona para que esto suceda. Por un lado, tenemos el propósito del Evangelio, y el propósito del Evangelio sí, por definición, busca la transformación de la persona. Solamente entendamos que una persona no puede entrar al reino de los cielos, no puede entrar a una relación y a una comunión con Cristo con su mente como estaba antes. Siempre se da, por definición, se tiene el propósito de la transformación de la mente. Solamente comprendamos la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en la Biblia significa cambio. Tiene que ver con cambio de parecer y tiene que ver con cambio de sentido o de camino. Ambas cosas, o sea, no quiere decir que solamente hace falta cambiar nuestras acciones, no, hace falta cambiar nuestra mente. Y para cambiar nuestra mente, o al cambiar nuestra mente viene entonces el cambio de sentido y de acciones. Entonces, simplemente desde ahí, con el inicio de la vida espiritual o la vida como hijo de Dios, hija de Dios, pues ya vemos ahí un cambio mental. El Evangelio viene a transformar nuestras vidas. El Evangelio viene específicamente a transformar nuestras vidas, cambiando nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de considerar. Por supuesto, esto tiene que ver hacia Dios en primer lugar. Observamos cómo es Dios, observamos cuál es el propósito de Dios y cuánto nos ama. Esto hace un cambio en nuestro ser. Queremos conocer a ese Dios tan grande, queremos entenderle y para poder conocerle, de hecho, hace falta cambiar. Es el sentido que sigue. Hace falta cambiar, cambiar, cambiar. Y digo cambiar en adelante este resto de su vida porque el mismo Señor lo dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es la primera gran característica, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No se trata entonces solamente de seguir a Cristo, sino me he negado a mí mismo. ¿Y a qué se refiere negarse a uno mismo? Quiere decir dejar cualquier riqueza, dinero, posesiones o diferentes cosas que uno tenga. No se trata de eso. Negarse a uno mismo tiene que ver con negar el ego, negar lo que yo quiero, negar o mejor dicho, dejar yo de estar en primer lugar y lo que yo decido es más importante. No, lo más importante y quien decide sobre mi vida es Cristo. Ese es el gran cambio del ego. ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Cuál es el parecer de Cristo? ¿Cuál es el propósito del Señor Jesús para mi vida? Cuando esto verdaderamente se da y verdaderamente se empieza a dar, entonces empezamos a contemplar la voluntad de Dios y la manifestación de Dios. El apóstol Pablo entonces reconoce que él es un agente que transforma la- las vidas de las personas desde su misma mente y ese es nuevamente el campo de batalla. La mente humana hay que transformarla. El propósito entonces es luchar contra esas fortalezas, lo vimos la semana pasada, luchar contra esas fortalezas que están en la mente para que esa mente cambie. Y como lo dice bien Pablo en ese pasaje del capítulo 10 de Segunda Corintios,
llevar cautivo todo conocimiento a la obediencia a Cristo. Ese es el propósito, llevar cautiva la mente a la obediencia a Cristo. Básicamente esa fue la expresión de Martín Lutero cuando lo estaban juzgando y le estaban diciendo que se retractara de todo lo que él estaba diciendo, de todo lo que era en contra de la iglesia. Entonces él dice, mi mente está cautiva por la palabra de Dios, no puedo retractarme. Entonces, la idea es cautivar la mente por medio precisamente de la palabra de Dios, por medio de los conceptos, pero sobre todas las cosas, por medio del amor a Cristo Jesús. Pues obviamente, y la misma Biblia lo dice, el amor es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto y es por medio de este amor que Dios busca transformar nuestras mentes, transformar nuestro pensamiento, transformar nuestras vidas y por supuesto, mejorarlo, mejorarlo, hacerlo para bien, hacerlo para progreso, hacerlo para salvación de otros y por supuesto todavía nos hace falta la eternidad. Y en la eternidad vamos a ser tal vez ya no directamente agentes de cambio, pero sí de testimonio y vamos a testificar, como dice Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos a hacer estos... eh, Siempre vamos a seguir pregonando, siempre vamos a seguir hablando, siempre vamos a seguir llamando la atención a la grandeza del amor de Dios manifestada en nosotros. Entiendo yo que esto es para que el reino se sostenga y se mantenga, es decir, un reino de seres inteligentes, conscientes y con voluntad, que siempre sepamos elegir el correcto camino, que es el de Dios. Eh, Ahora, esta misma libertad, este mismo progreso, pues se implica almas o tiene que ver con almas que deben progresar, que debemos ir progresando, cambiando, mejorando en nuestras vidas, pues obviamente conlleva o puede conllevar riesgo, puede conllevar y conlleva mucha responsabilidad. Y esto lo vemos precisamente en las acciones mismas de Satanás. Vemos en las acciones mismas de Satanás cómo utiliza las ideas, cómo utiliza el cambio del evangelio, el cambio de principios, el cambio de propósito en la voluntad de Dios, precisamente para trastornar la mente de la persona y que la persona no se sujete al verdadero evangelio de Cristo, más bien incluso hasta que pierda su vida, su eternidad, ¿no? Em, Vemos falsos maestros y estos también son instrumentos de Satanás. Lo estuvimos estudiando capítulo 11 de Segunda Corintios. Son instrumentos de Satanás, son levantados, esforzados, atendidos, cuidados y llevados y por supuesto se les entrega muchas cosas como la fama, como el interés de las multitudes, precisamente para ser estos falsos maestros que lo que hacen es mantener a la gente en el engaño o engañarlas aún más. ¿Y qué es lo que hace el engaño? Pues obviamente es por medio de la mente que quedan sujetas a estas prisiones, que no son prisiones de cuatro paredes como las conocemos, sino que son prisiones de fortalezas, las cuales habla Pablo, capítulo 10 de Segunda Corintios, estas fortalezas que se construyen precisamente por medio de ideas falsas, mala comprensión, desinterés y por supuesto entran los sentimientos, porque los sentimientos nunca van a progresar, nunca van a ser mayores. La idea de los sentimientos es muy interesante y es muy importante, la cual el ser humano no le pone mucha atención. Si se dan cuenta, de hecho, no existe nada que regule los sentimientos en la vida o en la moral. Lo más que puede llegar es a eso, pero en realidad la moral y la ética tiene que ver con las acciones, no tiene tanto que ver con los sentimientos, porque lo que vemos son las acciones, obviamente, ¿no? Pero se busca que uno tenga una buena ética. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad. Entonces, la ética de nuestra sociedad es esta, con la cual convivimos todo el tiempo. Entonces, se busca que tengamos esa misma ética, ¿no? Y obviamente esto se lleva hacia las acciones. Pero los sentimientos son muy importantes. Y de eso precisamente va a hablar y sobre todo el himno cristológico. Tomen en cuenta que Pablo utiliza el himno cristológico, utiliza el ejemplo de Cristo para hablar de algo hacia nosotros. Entonces, aunque no
comprendamos toda la visión que nos da Pablo, y Pablo solamente nos da ciertas vislumbres, tenemos que comprender que Pablo nos está dando un mensaje a nosotros para que seamos así, pero sobre todas las cosas y más importante, para que sintamos así, para que sintamos de esa forma. Al cambiar la mente por medio del Evangelio, entonces no solamente pensamos diferente, y por supuesto actuamos diferente, sino que también sentimos diferente. Sentir. El sentir es lo que es importante acá, y de hecho Pablo lo expone. Completad mi gozo. ¿Qué es el gozo? Es un sentimiento. Sintiendo lo mismo, ahí está, un sentimiento. Sientan lo mismo. No dice solamente piensen lo mismo. La idea es que este conocimiento llegue hasta lo más profundo, que sea en sus sentimientos en donde ustedes lleven todo esto. ¿Cómo están los sentimientos entonces, verdad? No, no le ponemos atención, porque muchas veces uno se acerca a la palabra y está triste, está enojado, está enojada y diferentes cosas, pero como que no se le pone atención a eso o simplemente se utiliza como un desahogo. Y ciertamente la palabra y el Señor mismo es un desahogo para nosotros. El Señor nos manda que si estamos angustiados que vayamos a Él, Él nos hará descansar. Ahora, esto no es un alivio cualquiera, esto no es algo simple, es porque Dios está interesado en nuestros sentimientos, como está interesado en nuestra mente, como está interesado en nuestras acciones, como está interesado en nuestra alma y en nuestra eternidad. Los creyentes, muchos, no le ponen atención a sus sentimientos y los sentimientos se han descarriado de una o de otra forma, y con esto no me refiero al pecado, sino me refiero a su forma de sentir es incorrecta. Aquí en estos textos, en este texto de Filipenses, lo que estamos viendo es ya a cristianos maduros, cristianos mayores, si le quieren llamar así, cristianos que ya deben dedicarse más bien a sentir, a ese examen personal interior, cómo estoy yo. No necesariamente todos los días, pero sí es bueno que lo haga cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año nuevo. ¿Cómo era yo el año pasado? He progresado, he cambiado, he sentido diferente, actúo de diferente forma, ya no me enojo, ya no tengo tanto odio, ya no tengo tanto malestar, resentimiento. Todos estos son sentimientos que viven en el cristiano y sí pueden desarrollar o pueden completarse en un pecado, es cierto, se puede dar. Y por eso es que Dios le pone atención al corazón, a los sentimientos. Dios quiere hablarnos a nosotros, a nuestra conciencia, por medio de su palabra, lo aclaro, obviamente, es por medio de su palabra, por medio de la iglesia, por medio del mensaje que escuchamos, que lo que busca es tocar nuestros corazones para demostrarnos si hay algo malo en nuestro corazón o esos defectos, le llama el escritor de Hebreos en el capítulo 12, le llama raíces de amargura. Bien puede ser que haya raíces de amargura por alguna razón. Bien puede ser que esté torcido, también lo menciona, algo que esté torcido. Entonces uno no puede andar bien porque hay algo en nosotros que está torcido y nos hace andar de forma defectuosa. También lo escribe el escritor de Hebreos. Y por supuesto, en los primeros versículos se nos señala aquella situación del pecado, que el pecado es como un peso. Es el peso que no nos deja correr libremente la carrera, es el peso que nos estorba. Eso es el pecado. Entonces, el pecado ya se ve en otro sentido conforme al Evangelio. En primer lugar, el pecado ya no nos condena, pero sí sigue siendo un peso que nos estorba. No nos permite ser lo que somos, no nos permite desarrollarnos como debemos ser, no nos permite actuar de la forma correcta como deberíamos hacerlo. Y la Biblia entonces es bien profunda, especialmente en estos textos como Filipenses o el que vamos a ver también en Efesios después, que lo que buscan es tocar nuestro corazón, que ¿por qué no crecemos? ¿Por qué el creyente no crece? Muchos creyentes ven la vida cristiana como, bueno, el escuchar mensajes, el ir a la iglesia, leer la Biblia, y de ahí ya no crecen, de ahí ya no logran. Es cierto que el crecimiento pues es continuo, es constante y hay que seguir creciendo, pero ¿en qué forma hay que desarrollarse o en qué forma se desarrolla el creyente? El escritor de, bueno, Jeremías, el Señor por medio de Jeremías habla
de que la ley de Dios, en realidad Dios la iba a escribir en los corazones de los hombres. Ya no sería entonces una ley de letras, sino que lo voy a poner en sus corazones y sus corazones van a ser sensibles. Esto lo dice capítulo 11 de Ezequiel, también lo dice el Señor por medio de este otro profeta. Va a hacer un cambio y una revolución en la persona para que tenga mayor sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? Y no estoy hablando de ver cosas, de tener alucinaciones, visiones y diferentes cosas. Dios es específico, habla de su ley para que cuando pequen tengan sensación por ese pecado, se sientan mal, quiere decir eso. Para que no se sientan mal de hacerle daño a los demás, para que no se sienten, perdón, para que no se sientan bien de hacerle daño a los demás, sino al contrario, que se sientan mal por hacerle daño a los demás, que se sientan mal por quebrantar la ley de Dios. Porque obviamente el gran contexto de los profetas, tanto Jeremías como Ezequiel, es que ellos estaban sufriendo y ya veían venir el cautiverio, ya lo estaban viviendo como con Jeremías, ya estaban ahí a punto de caer en ese cautiverio, o Ezequiel estaba en medio de los cautivos ya. Y esto a causa de que ellos eran insensibles, les importaba poco lo que quería Dios. Y por eso les daba igual, ellos tenían otros dioses, hacían otros sacrificios, practicaban brujería, practicaban la prostitución santa. Incluso se toma en cuenta que habían prostitutas, llegaron a estar prostitutas santas adentro del templo construido por Salomón. Llegaron hasta ese punto, ¿no? Entonces era una forma de culto, pero en realidad era simplemente una prostitución. Se le llama prostitución santa porque era una forma de culto, era una religión la que tenían, le rendían culto a la fertilidad, le rendían culto a la pareja, varón, mujer, a este complemento, estos dos que se complementan. Y precisamente eso era lo que entendían con esa relación malsana, ¿no? Lo que entendían era estos dos poderes, estas dos fuentes que se unían, pero en realidad era solamente desatar su propia perversión, en realidad no es otra cosa. Pero ellos eran insensibles a Dios, a lo que sentía Dios. Dios entonces quiere cambiar eso y ahora van a ser sensibles al pecado que a mí me molesta, que a mí me irrita. Ese es el cambio, ese es el cambio, esa es la revolución. Y entonces, ¿qué quiere decir? Obviamente, lo que empezamos a hablar tiene que ver con cambio de mente, tiene que ver con cambio de pensamientos. El Evangelio es todo esto. Pero por lo mismo hay que ser cuidadosos. Por eso es un trato muy cuidadoso que hace el Espíritu Santo. Esto es poco a poco. Esta transformación que estamos hablando ahora, que venimos hablando ya hace algunas semanas, pues esto lo lleva el Espíritu Santo poco a poco. Tiene que ver con mis intenciones, lo que yo dejo, lo que yo permito que Dios haga, si yo dejo que Él transforme mi corazón, si yo me quito del trono, porque decimos, sí, Señor, tú ponte en el trono, pero en realidad no le dejamos que Él se ponga en el trono porque seguimos teniendo nosotros la voluntad, seguimos teniendo nosotros las intenciones y por supuesto hay muchos cristianos que, pues que se sienten felices poniendo a Dios como su servidor, cuando es al contrario. El cristiano mayor, el cristiano maduro, el cristiano que va creciendo, más y más es aquel que pone a Dios en primer lugar y él se convierte cada vez más y más en un servidor de Dios. El propósito de Pablo es entonces que la mente, en este caso de los filipenses, hablemos de ellos. El propósito de Pablo de los filipenses es, bueno, ustedes ya ofrendan, ustedes se esfuerzan, ustedes quieren conocer la palabra, ustedes son participantes conmigo en mis tribulaciones, hacen tantas cosas ustedes, yo hasta los he usado a ustedes de ejemplo para otras iglesias, pero el propósito es que sean como yo. Ese es el propósito de Pablo, que piensen como yo. Que su forma de pensar sea como la que yo tengo y es esta, muy parecida a la mente de Cristo. Entonces, nos debemos dar a entender el sentido del cristiano, no es que viva como Jesús, como aquel hombre allá en Judea, que tenía una túnica y un manto nada más, sino que el propósito es la mente, el corazón. No se trata entonces que vivamos como en los tiempos de Pablo, que vivamos como en los tiempos medievales, que vivamos como en los tiempos de cualquier otro mártir, sino que seamos del mismo parecer
del mismo sentir. Ese es el propósito. Si yo quiero como servidor de Dios parecerme más y más al apóstol Pablo, entonces tengo que tener el mismo gozo. ¿Cuál es el mismo gozo? Como el que tenía el apóstol Pablo, que aquellos que están escuchando lleguen a tener la misma mente, el mismo parecer y el mismo sentimiento. Ahora tomen en cuenta que el apóstol Pablo tenía sentimientos radicales, pensamientos radicales. Y ese es el progreso al cual el creyente tiene que ir. Más adelante, en esta misma carta, el apóstol Pablo dice, todas esas cosas que antes para mí eran importantes, ahora las tengo por basura, con tal de la excelencia o en comparación a la excelencia del conocimiento de Cristo. Y a medida que vayamos creciendo, entonces vamos a empezar a tener las cosas por basura. No quiero decir que las cosas sean basura, pero que vamos a empezar a tener las cosas por basura porque vamos a poder contemplar más y más la excelencia del conocimiento de Cristo. Y eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. Toma en cuenta que para el apóstol Pablo era importante ¿qué? El ser judío, su herencia, su conocimiento. Y más adelante lo vamos a ver. Pablo dice, antes para mí eso era importante, pero al contemplar a Cristo Jesús, al ser enfrentado por el Señor Jesucristo, al tener este conocimiento tan grande, pues ciertamente me di cuenta que todo lo que antes para mí era importante, ahora ya no lo es. Y ese es un cambio que se puede ir dando en cada creyente, explicándolo desde el punto de vista del apóstol Pablo. No quiere decir que esas cosas sean malas y que uno sea malo por no tener esas cosas por basura, las cosas de este mundo, por así decirlo, las cosas que no son importantes de este mundo, sino que a medida que vamos tomando mayor conocimiento, mayor comprensión, una comprensión más dichosa del Señor Jesucristo, nos damos cuenta cuán maravilloso es el Señor Jesús, de tal manera que ya solamente ponemos nuestra vista en Él y dejamos de poner nuestra vista en las cosas de este mundo. Es un cambio que vemos en los creyentes que han madurado, que han crecido, que se han desarrollado más. Es muy raro verlo, especialmente en estos tiempos. Recuerden que el tiempo es bastante diferente ahora a los tiempos del apóstol Pablo o al cristianismo de aquel entonces. El cristianismo de aquel entonces era un cristianismo vivo, porque era un cristianismo de seguir a un hombre y de escuchar las enseñanzas de ese hombre y seguirlas y obedecerlas. El cristianismo actual regresó al cristianismo de la letra o a la forma de la letra. Yo soy cristiano porque conozco textos bíblicos, yo soy cristiano porque escuché de Jesús, pero el cristianismo se queda en la Biblia. Por eso, para algunos es muy importante andar con la Biblia bajo el brazo. Piensan que eso es lo que los hace cristianos. Y aunque podría ser un distintivo, pero no es eso lo que le hace cristiano. Es tenerla en la mente, tenerla en el corazón, seguirla, obedecerla. Eso es tener la palabra y comprenderla genuinamente, porque si la voy a tergiversar, es una grave responsabilidad. Es una grave responsabilidad decir, bueno, yo voy a ser pastor, bueno, yo voy a ser predicador, yo voy a ser evangelista, quien quiera que sea. Es una gran responsabilidad porque tiene responsabilidad sobre algo que es la palabra de Dios. Este libro, ¿no? Tiene algo que puede cambiar esa mente, la mente de las personas. Y tiene que asegurarse que lo va a cambiar para bien, no para mal. Y hay quienes han cambiado las mentes de las personas para mal, incluso les han encadenado en una mente de destrucción y de esclavitud y por supuesto camino a la condenación. Los legalistas son unos, para dar algún ejemplo. No conocen la libertad del Evangelio, no conocen la tranquilidad y la felicidad del Evangelio, sino más bien seguir y seguir esclavizándose. Las mujeres tienen que ser de esta forma, si no, se van al infierno. Pero ¿y no hay libertad en Cristo Jesús? ¿Y no Él ya pagó y canceló todas las cosas? O sea, Él pagó mis pecados, pero la mujer tiene que vestirse de cierta forma porque si no, entonces es una hija del diablo y se va a ir al infierno. Entonces, el vestido es más importante que Cristo. El código de vestido es mayor que el Señor Jesús. Eh, bueno, hay muchos ejemplos al respecto. Hay muchos ejemplos, pero quería exponer la importancia y lo delicado que es. Y al exponer lo delicado que es el conocimiento del Evangelio y
el instrumento que tenemos, llamémosle así, que es la palabra de Dios y que todo lo hemos recibido porque hemos recibido el Evangelio y hemos recibido la palabra de Dios. Entonces, el instrumento que tenemos es muy importante, que puede transformar vidas. Con esta responsabilidad no quiero decir no lo haga. Y si esa es su conclusión, es una mala conclusión. No tenga esa conclusión. El Señor le ha llamado y el Señor le ha llamado para poder seguir hablando de su palabra. No se trata que como es una responsabilidad tan grande, entonces yo no la voy a cumplir. No, de hecho la tiene que cumplir, lo tiene que hacer. Solamente llamo la atención la importancia que tiene el instrumento. La importancia y lo delicado que es que nosotros nos mantengamos en esa fidelidad, que nos mantengamos en esa constancia. ¿Por qué? Porque las mentes de otras personas y los corazones de otras personas nosotros podemos influenciar. Y tenemos esa capacidad dada por el Espíritu Santo y la idea es si Dios nos dará cada vez mayor y mayor responsabilidad sobre las personas y esa mayor responsabilidad entonces lo que va a significar es mayor cuidado para mi propia persona. Por supuesto, para los falsos maestros que utilizan la misma palabra de Dios, pero lo utilizan para mal, para daño, para destrucción, para ruina, pues obviamente su condenación será muchísimo más espantosa. Bien, completad mi gozo. Ese es el propósito del apóstol Pablo. El propósito del apóstol Pablo no era seguir haciendo iglesias. El propósito del apóstol Pablo no era eh, modernizar su ministerio o aumentarlo o extender su ministerio. Su ministerio era la gente, su misión era la gente, su misión eran los hijos de Dios. Y en cuanto a sus hijos de Dios, ¿cuál era su gozo? ¿Cuál era su propósito? Que llegaran a sentir como él sentía, que llegaran a pensar como él pensaba. Por eso él daba su conocimiento. Ese era el propósito, el deseo del apóstol Pablo, con lo que él se gozaba. Entonces el apóstol Pablo se gozaba con que los cristianos se parecieran más a él, no porque era él, sino porque él se parecía a Cristo. Él mismo lo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces la idea es, imiten más a Cristo y parezcanse más a él. Al parecerse más a Cristo, entonces yo habré cumplido con mi propósito. Yo entonces estaré satisfecho con lo que estoy haciendo sintiendo lo mismo. Dios entonces viene a darnos no solamente la salvación, no solamente a su espíritu, sino quiere también transformar nuestros sentimientos para que sean como unánimes, seamos muy parecidos, cuál es nuestro propósito y cuál es la intención. Si el propósito del cristiano para su vida sigue siendo simplemente hacia su vida, todavía no ha crecido, todavía no se ha desarrollado. El propósito del cristiano, cuando ya ha madurado, cuando ya ha crecido, siempre va a volcarse hacia los demás. De hecho, Pablo lo va a decir más adelante. Se va a volcar hacia el bien, hacia los demás, específicamente para que conozcan a Cristo Jesús y también tengan la misma provisión, la misma bendición, la misma dicha que Él tiene. Yo no puedo darle la dicha que yo tengo a otra persona si no le doy el Evangelio, si no le comparto a Cristo. Y el compartirle a Cristo, darle el Evangelio y que reciba el Espíritu Santo sí va a traer problemas a su vida, pero yo estoy seguro, yo sé bien el gozo, la dicha, la confianza y la seguridad, que sigo luchando contra mi propia imperfección, así como sigo luchando contra la misma imperfección de este mundo, pues sí, lo seguimos haciendo y en cierta medida también lo seguimos sufriendo, pero eso no quita la importancia del evangelio que hemos recibido. Así que no estamos en este mundo para darle de comer a los que no tienen que comer, sino que estamos en este mundo para darle ese pan de vida, ese pan eterno a las personas, que es el que tenemos nosotros. Cuando el cristiano no evangeliza, le está quitando esa bendición y esa oportunidad de bendición a las personas, entonces está haciendo un daño. El cristiano bien puede decir, bueno, no, yo no lo estoy haciendo daño a nadie, pero si tiene el evangelio y no lo comparte, le está haciendo daño a las personas. Entonces, por eso les decía, es entender la importancia del evangelio y cuán fuerte es y cuán poderoso es y puede llegar a ser, puede ser que nos dé miedo, puede ser que nos haga sentir como mejor no lo voy a hacer, porque si lo voy a hacer y lo voy a hacer mal, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Es que de todas maneras lo tiene que hacer.
Todos los que hemos recibido el Evangelio y la salvación del Señor Jesús estamos obligados a entregar el Evangelio, a ser testimonio, a ser luz a las personas. Estamos obligados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender a hacerlo bien. Pero por la misma importancia hay que encomendarlo a Dios. Hay que ponerlo siempre en las manos de Dios, que sea Él el que se manifieste, que sea Él que use mis labios, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, que sea Él quien lo haga. Cuando el creyente entonces entiende que tal vez no tiene mucho conocimiento, pero necesita hablar de Cristo, ahí vemos un escalón que ha avanzado. Es un creyente que ha avanzado. Hay muchos creyentes que no tienen ese escalón y a veces no lo tienen ni siquiera por años. No reconocen su necesidad ni su obligación de compartir a Cristo. Es un creyente que no ha crecido. Creyente que no ha crecido. ¿Puede ser instrumento de Dios? No. ¿Por qué? Porque no reconoce su necesidad de compartir el mensaje de Cristo Jesús. Y debido a esto, todo lo demás prácticamente queda descalificado. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Se acuerdan cuál es el amor de Pablo? El amor que Pablo mismo expone. Lo hablamos. Lo vimos en el primer capítulo, el apóstol Pablo lo menciona dos veces y por supuesto en el versículo anterior que lo vimos la vez pasada, la semana pasada. Afecto entrañable, ¿se acuerdan? El afecto entrañable es algo que se siente muy por dentro. No es un amor de cariño de cualquier cosa, es un amor que lo siento en mi interior. Lo siento, podría decirse físicamente. Y ese es el amor entrañable de Cristo. Pablo lo menciona hacia los filipenses. Yo les amo a ustedes, les dice a los filipenses, con el entrañable amor de Cristo. Pablo entonces no va a descansar, no va a rendirse, va a seguir trabajando, va a seguir luchando hasta que los cristianos que están escuchándole, hasta que los creyentes que están escuchándole, sientan ese mismo amor entrañable por otros creyentes, por los hermanos, por los escogidos que todavía no conocen al Señor. Van a ir, van a esforzarse, van a perder lo que sea necesario, pero van a ir a entregar el Evangelio a otros que lo necesitan. Por eso era que sufría Pablo. Pablo no sufría porque era un supersanto y entonces el supersanto se aguanta todo, así como supuestamente fue Jesús. Jesús sufrió porque se sujetó hasta lo último. De hecho, de eso trata el himno cristológico. Se sujetó a la humillación, se sujetó al dolor, se sujetó a la muerte, se sujetó a todas las consecuencias de nuestro pecado que cayeron sobre él. Y por eso es que él recibió el castigo de nuestra paz, que es lo que menciona Isaías en su capítulo 53. Él se sujetó a todo eso. Que ya vamos a entrar a eso, pero básicamente de esto trata el himno cristológico y esa es la intención del apóstol Pablo, al exponernos todo este gran pensamiento. La idea entonces es transformar nuestro pensamiento, ya lo dije al principio, la idea es transformar nuestro pensamiento, nuestro sentido, nuestra forma de entender las cosas. Ajá, ¿hasta dónde? Y Pablo entonces ya lo está exponiendo. Tener el mismo gozo de Pablo en cuanto a los sentimientos, tener los mismos sentimientos de Pablo, que son las motivaciones, las intenciones, las direcciones. Por eso es que Pablo todo lo dejó y solamente buscaba entregar el Evangelio. Tener el mismo amor como lo tenía el apóstol Pablo. Entonces, bueno, ya vamos a hablar sobre eso, sintiendo una misma cosa. Dice el apóstol Pablo, así como Cristo sintió y yo siento como Cristo, ustedes sientan como yo y así sintamos todos como Cristo. ¿Y cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es llenarnos más de Dios. El propósito de esto es ser mejores instrumentos para Dios. Y eso es a lo que tenemos que ir, estamos siendo llamados a eso. Mientras mejores instrumentos somos para Dios, entonces podemos llamar a más personas serán tocadas, Dios se va a manifestar más a través de nuestras vidas y demás. Se ganará más área, por así decirlo, para el reino de Dios, se ganarán más corazones, más mentes, más vidas, más familias, más hogares y por supuesto más encontrarán la dicha, el gozo, la felicidad de la salvación.
es el método que tenemos que seguir. El método que tenemos que seguir no es simplemente tener un panfleto, un trifoliar, una porción del mensaje y entonces entregárselo a la gente. Esas son herramientas y son importantes, son necesarias, son buenas utilizarlas. Pero el método es que nosotros seamos el mismo evangelio, que nosotros seamos la misma luz que fue Cristo Jesús. Por eso dice el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo, pero ¿quién es la luz del mundo? Verdaderamente la luz del mundo es Cristo. ¿Por qué entonces dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo? Porque yo voy a vivir en ustedes y yo voy a estar con ustedes y voy a manifestarme a través de ustedes. ¿A dónde? Al mundo. Nosotros somos la presencia física de Cristo en este momento. ¿Por qué? Porque literalmente somos miembros del cuerpo de Cristo. También lo dice el apóstol Pablo, capítulo 6 de 2 Corintios, dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Dios está viviendo a través de nosotros y quiere manifestarse a través de nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el impedimento? Lo que venimos hablando, la mente, una mente que debe estar sujeta, que debe dejarse ser transformada. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es nuestra. Dios no va a trastocar esa voluntad, Dios no va a manipular esa voluntad. No somos los robots de Dios, no fuimos creados con esa intención, no es ese el propósito de Dios y no busca eso de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que entregar su propia voluntad, cada uno de nosotros tiene que rendirse ante Dios y no simplemente de palabras, sino de todo corazón rendirse a Él. Esto no va a pasar mañana, esto no va a pasar hoy. Esto debo irlo haciendo y debo ir luchando e iré descubriendo la grandeza del mismo Cristo Jesús. Al ir descubriendo al mismo Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que mi corazón se va a sujetar más a Él, le va a anhelar más, o como más adelante vamos a ver, según el apóstol Pablo, todas estas cosas que para mí eran antes tan importantes, ahora las tengo por basura. Ahora las tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esa es la meta, ese es el propósito. Cada quien entonces juzgue cómo está el Evangelio actualmente, ¿no? Cada quien lo puede juzgar. Ese es el propósito que tiene la iglesia, ese es el propósito que tienen los siervos, ministros, predicadores, quien quiera que sea. Ese es el propósito. Me está dando, me está llevando, me está instruyendo, me está tomando de la mano, me está llevando hacia eso. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no predicaba solo porque sí. El apóstol Pablo no predicaba por un sueldo, nada más. O sea, era necesario, él lo entendía y él lo dejó escrito en la mayoría de sus cartas. Era necesario, pero él tenía un propósito. El propósito era superior. El propósito era que los creyentes llegaran a sentir como él sentía, llegaran a pensar como él pensaba. Y por supuesto nos damos cuenta que muchos llegaron, así como Timoteo, Lucas y varios. Tito, otro muy importante, llegaron de tal manera que entregaron sus vidas por Cristo y lo hicieron como testigos fieles de la misma resurrección del Señor Jesús. Bien, el tema entrará entonces al himno cristológico, todavía hace falta unos versículos, pero ¿por qué es importante que el creyente sienta y sintamos y pensemos como Pablo? Así como Pablo sentía y pensaba como Cristo. Una forma muy elemental de responder esa pregunta es, pues obviamente Cristo fue el ser humano más excelente que jamás ha existido. La existencia de Cristo Jesús o de Jesús como ese hombre judío de esos años, pues es irrefutable. Sí, existió. Está en los documentos romanos, hay documentos oficiales romanos que indican que él ciertamente existió. Pero obviamente tenemos los testimonios de su pensamiento y su conocimiento por medio de los evangelistas. Hay historiadores quienes también señalan esto, la existencia misma del Señor Jesús. Y con esto lo que quiero decir es que como ser humano existió, caminó en ese lugar, ahí estuvo. El punto es de que como ser humano, él es el más excelente.
como ser humano. Es el ser humano modelo, es el ser humano perfecto. No, no solamente porque no había error en él, y obviamente sabemos por qué no había error en él, porque no había pecado. Y debido a que no había pecado, en él no había egoísmo, no había vanagloria, no había egolatría y todas estas cosas. Pero además de eso, es su disposición y su entrega. Nosotros sabemos, y es lo que vamos a ver en el himno cristológico, que él siendo y estando en el lugar de Dios y siendo Dios, dejó ese lugar. Para eso hace falta mucha humildad. Para eso hace falta incluso humillación, si queremos verlo así, tratando esta palabra con respeto en este sentido, porque Él dejó toda su gloria para convertirse en un ser humano. Solamente con eso es una gran humillación. Esta característica de humildad, esta característica de no rechazo a nadie, esta característica de un corazón que no sentía nada malo, que no buscaba ningún mal, sino buscaba el bien de los demás, hacía que la psicología, la mente, el pensamiento del Señor Jesucristo fuese lo más perfecto posible. Por supuesto, su amor, ni siquiera habríamos tocado su amor, pero el hecho de su amor lo lleva hasta el sacrificio máximo y ese sacrificio no es solamente hacia su familia, quien también se salvó, por supuesto, por su sacrificio, sino que llega hacia toda la humanidad, siendo el ser humano perfecto, el único que no merecía morir y que no debía morir. Es el que se entrega a la muerte voluntariamente para poder salvarnos a todos nosotros. Para eso hace falta un nivel de amor y una calidad de amor superior, muy superior. Por supuesto, también podemos considerar incluso su tormento, y su tormento fue espantoso, no solamente porque fue crucificado, pero muchos crucificados se dieron y se dieron por el Imperio Romano, pero no a muchos crucificados también los azotaron y los azotaron de esa forma tan terrible como lo hicieron con Cristo Jesús. La saña, la miseria como la que trataron al Señor Jesucristo, ese odio tan terrible, eh, ¿qué produjo en Cristo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni aún en vista de este odio hacia su vida, él pudo expresar palabras de maldición. Ni aún así. ¿Por qué? Porque era el ser humano perfecto. A medida entonces que exploramos la vida del apóstol Pablo, obviamente estamos explorando la mente de Cristo en muchos matices mucho más profundos, ciertamente. Y esto tiene como propósito que nos vayamos transformando más y más en la mente de Cristo. Entonces, que seamos cada vez más excelentes como seres humanos, como padres de familia, como hermanos, como ciudadanos. Ese es el propósito. La idea en esto, aclaro, no es una idea de esclavitud, sino que es una idea de libertad. Y diría yo la libertad más perfecta y la libertad más preciosa que existe. Es la libertad del odio, la libertad del resentimiento, la libertad de no importa en qué lugar esté, yo soy libre. Y este lugar en donde me meten y estas cosas que me dañan y que me hacen, nunca van a tocar mi interior. Es la libertad del alma en contra de las acciones de Satanás, en contra de las acciones del mundo y de los males de esta vida. Todos somos, esto es lo que quiero decir, ¿no? Todos somos sensibles a los males de esta vida. Vienen situaciones a nuestra vida, muchas de ellas sí provocadas, e influenciadas o aumentadas por el mismo Satanás, es cierto, y nos dejan con odio, nos dejan con resentimiento, nos dejan con tristeza. Todos conocemos muy bien todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Que Cristo Jesús nos muestra este camino tan perfecto en donde no importa qué males vengan a nuestra vida, estos nunca nos van a tocar, si seguimos ese camino de perfección absoluta. Así que es algo por entender muy bien.
No es instar a los hermanos a que se sometan, a que sean esclavos, esclavas o a ninguna cosa así. Más bien, ¿qué es lo que quiere decir esto de ser esclavo de Cristo? ¿Qué es lo que quiere decir esto, ser esclavo de Cristo? Pablo lo decía comúnmente, cuando él dice yo soy siervo de Cristo Jesús, tomamos el contexto de lo que ahora conocemos por siervo y pensamos que esa palabra significa una persona grande, yo soy siervo de Cristo Jesús. No, no ese es el contexto es ser esclavo de Cristo Jesús. Yo estoy sujeto completamente al Señor Jesucristo, Él es mi dueño, Él es quien decide por mí. Eso es lo que quería transmitir el apóstol Pablo precisamente con esa palabra y con esa expresión. Entonces, no se trata de que nos sujetemos a una cárcel de la mente, sino que nos liberemos de las vanidades de este mundo y por medio del amor estemos cada vez más sujetos y sujetos a Cristo Jesús. Esto lo que hará será liberar nuestra mente, pero liberarnos de qué? Liberarnos del odio, liberarnos del resentimiento, liberarnos de la pereza, liberarnos del celo, sentirnos libres. ¿Por qué? Porque le pertenecemos más a Cristo Jesús. A medida que le conozcamos más, a medida que nos entreguemos más a Él, entonces esto nos indicará que nos sujetemos más y nos sujetemos más, pero en ese mismo sujetarnos al Señor Jesucristo seremos más libres de las cosas de este mundo, más libres. Son conocimientos bastante profundos y el apóstol Pablo entonces ese era su trabajo, esto era en lo que él se empleaba, por esto era que él luchaba tanto. Y esto era lo que quería para los cristianos. Lo indica también el capítulo 4 de Efesios, donde dice que todos, la idea es que todos, toda la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hacia un varón perfecto. Ahí mismo tenemos esa frase tan importante. Pues Cristo Jesús es el varón perfecto. Era completamente libre de odio, celos, resentimiento. No importa qué le dijeran, nadie lo podía tocar por dentro, porque estaba sujeto a Dios completamente. Y obviamente él era Dios. Sus sentimientos eran libres y Pablo entonces comprendía que en este entregarse a Cristo Jesús cada vez más, entregarse cada vez más, él era cada vez más libre, de tal manera que no importaba qué le pasara, no importara qué le hiciera, él era libre. Nadie le podía quitar lo más importante, lo vital para él, que era Cristo. Todo lo demás eran necesidades, eran cosas elementales de su cuerpo actualmente que él necesitaba y ya estuvo, él mismo habla sobre eso. Si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dice el apóstol Pablo más adelante, hablando de sus mismas necesidades. Mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Esto no quiere decir que no busquemos más ni que no progresemos, sino quiere decir que no caigamos en los lazos del diablo, de celos, de envidias, de avaricia, de codicia. Que no caigamos en eso. Es decir, que nuestro corazón sea libre de malos deseos, de malos propósitos. Y a medida que estemos acercándonos más a Cristo, acercándonos más a Cristo, entonces veremos cómo nuestro corazón se hace cada vez más libre de estos sentimientos, incluyendo el temor a la muerte. Más o menos de esto hablaba el apóstol Juan cuando dice, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Se acuerdan? Muy importante. Entonces, la idea de los apóstoles es que cambien los creyentes. Y vienen las indicaciones antes del himno cristológico, que es versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Por eso es tan importante la iglesia. Y no es obviamente la única razón de que exista la iglesia o que estemos en iglesia, sino que la idea de que lo que hagamos en la iglesia tenemos que probar o comprobarnos, comprobar nuestro corazón si lo estamos haciendo por contienda, uno, muy importante, o vanagloria. Y si hablamos de la iglesia y si hablamos de contiendas, por supuesto que vamos a encontrar muchísimas en la iglesia. No importa qué tan grande sea la iglesia en cuanto a número o en cuanto a años, las iglesias siempre van a tener contiendas. Incluso es hasta famosas, perdón, las contiendas entre iglesias. Entre iglesias hay contiendas también. Qué interesante que aquí el apóstol Pablo pone lo primero eso, ¿no?
las contiendas. En el reino del Señor, en la vida de los creyentes, no se debe hacer nada por contienda, por desafío, porque los demás vean que yo soy mejor, que yo tengo más, que yo hago más esto. Ahí entra también la vanagloria. ¿Por qué es vanagloria? Porque la única gloria que verdaderamente vale o que verdaderamente es importante es la que nos da Dios. Él es entonces quien merece la gloria y si Él es glorificado, entonces nosotros también recibiremos esa elevación o exaltación. Ni siquiera quiero usar la palabra glorificación porque el único que merece la gloria es Cristo Jesús. Por eso lo hago. Entonces, queremos ser mayores, queremos ser superiores, glorifiquemos a Cristo. En su exaltación nosotros también recibiremos eso. Antes bien, dice del apóstol Pablo, con humildad. Qué importante. Va a trabajar en la iglesia, sea humilde. Y va a luchar en las cosas de la iglesia, hágalo con humildad. ¿Cuál es la humildad? ¿Cómo es la humildad? El apóstol Pablo era muy práctico y es muy interesante su forma de hablar. Es muy, muy práctico y aquí nos da básicamente una definición de humildad y cada creyente tiene que juzgarse si es así o no. ¿Qué es humildad para el apóstol Pablo? Versículo 3. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y continúa, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Un paso antes de esta consideración del versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Un paso anterior hacia este concepto tan importante es aquel famoso de todos somos iguales en la iglesia. En la iglesia no existen superiores, el único superior es Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y será que existe esta igualdad en el cuerpo de Cristo? Es decir, existe, por supuesto, no niego que exista. Me refiero a la mente de las personas. Para las personas, para los creyentes, vemos esa unidad, esa igualdad. Lo mismo vale el hermano, lo mismo vale la hermana que yo. ¿Vemos eso? ¿Consideramos eso? Es algo en lo que tenemos que trabajar. El primer paso es la igualdad. De ahí viene, es que ellos son superiores. Yo estoy aquí para servirles. Yo estoy aquí para servirles y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. De hecho, o sea, en el cuerpo de Cristo lo que hay es igualdad. Todos somos hermanos, todos hemos recibido la sangre de Cristo, todos tenemos el mismo espíritu. No existen superiores, el único superior es la cabeza que es Cristo Jesús. Ese es el orden y si quieren verlo así es la única jerarquía que existe adentro de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Esa es la única jerarquía. Pero cuando yo me dispongo a ser siervo del Señor, tengo que disponerme a querer servir a los hermanos. Entonces yo siendo hijo, siendo hermano, voy a disponerme a humillarme y me voy a convertir en el servidor. El ser siervo de Dios es una condición humillante, es una condición de humillación. ¿Por qué? Porque entonces me dispongo a servir a los demás, a serle útil a los demás. Ahora, obviamente, esta condición de servicio no indica lavarle los platos o hacerle el aseo o alguna situación así. No quiere decir eso, sino es servir con la palabra de Dios. Y disponer mi tiempo, disponer mi esfuerzo para servir a los hermanos con la palabra de Dios. ¿A quiénes? El apóstol Pablo lo dice en el capítulo 1 de Romanos. Dice, yo soy deudor a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos. Yo soy deudor a todos. Entonces yo le tengo que enseñar al judío y le tengo que enseñar como judío, pero le voy a guiar a los pies de Cristo, porque ese es el sentido del apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió estas visiones celestiales, recibió estas revelaciones y él comprende entonces que esas mismas visiones lo convierten en un servidor de las personas. Él tiene que entregar el evangelio que ha recibido a las personas porque esa es la misión a la cual le envió el Señor Jesucristo. Por eso es que es siervo.
Entonces, mm, tiene que enseñarle al sabio como sabio y tiene que enseñarle al no sabio como no sabio. Tiene que adiestrarse, tiene que aprender, tiene que mejorar, tiene que enseñarle al griego como griego y como dije ya, al judío como judío. Por eso él mismo dice también, yo me hago al judío como judío, me hago al griego como griego o al gentil como gentil, con tal de ganar a algunos cuantos. ¿Por qué? Porque yo soy deudor a todos, como dice capítulo 1 de Romanos. A todos les debo este evangelio tan grande que yo he recibido. Y yo voy a disponer mi tiempo y voy a, en otra porción también lo dice, voy a gastar de lo mío porque son los padres los que atesoran para los hijos, no los hijos para los padres. Yo no estoy buscando que me hagan a mí rico ni que me den dinero. Yo incluso de buena gana, dice Pablo, voy a gastar de lo mío para qué, para llevarles a ustedes el evangelio que yo he recibido, porque soy yo quien les debe a ustedes esto. Este evangelio que tengo y este conocimiento y estos dones y esto que he recibido, o sea, talentos de Dios, me hacen entonces a mí deudor de Cristo en primer lugar. Pero ¿qué es lo que quiere Cristo? Cristo quiere que yo le pague hablándole a los demás. Entonces, quienes quieren recibir el evangelio, a ellos les tengo que entregar el evangelio. De ellos soy siervo, de ellos soy ministro, a ellos les tengo que entregar el conocimiento. Es en ese sentido que lo hacía el apóstol Pablo. Los demás son superiores a mí. ¿Por qué? Porque yo les debo. Esto que yo tengo, esto yo se los debo. Por así decirlo, el privilegio no es de ellos, el privilegio es mío para entregarles esto. Claro, aquí ya se define la fe de cada corazón y la fe de cada mente. La fe de cada vida, de cada creyente, ¿no? Porque la fe es diferente para cada uno de nosotros. Entonces, hay quienes quieren oír, hay quienes no quieren oír a tal persona, hay quienes quieren oír de otra forma. Cada quien es libre. Pero dice Pablo, a quienes quieren oír, entonces a ellos yo soy deudor. O como le dice a Timoteo en otra ocasión, le dice, si haces esto, si guardas la palabra, entonces te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Tú eres deudor de los que te escuchan. Tú debes centrarte en los que te escuchan. Es básicamente la idea. Si cuidas la doctrina, ellos también estarán cuidados porque ellos te están escuchando. A ellos somos deudores, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y esto también qué quiere decir? Esto quiere decir, bueno, lo explica mejor en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Esto no quiere decir que lo que yo quiero o lo que yo deseo no significa nada o no importa nada, sino que tengamos una visión de preocupación por las necesidades de las otras personas. Claro. Conocemos cuál es el camino, conocemos cuál es el propósito. ¿Cómo podemos esperar bendición para una persona que no tiene a Cristo? ¿Cómo podemos esperar bendición para su vida? Con esto no quiero decir que no les demos bendición, no quiero decir que no bendigamos sus vidas o mucho menos que no oremos. Lo que quiero decir es que nosotros conocemos cuál es el camino para tener bendición. El camino para tener bendición es que una persona reciba a Cristo en su vida. Entonces tiene promesas, se convierte en hijo, se convierte en hija. Entonces tenemos un orden, pero el orden no nos excluye o no nos hace superiores a las personas, más bien simplemente nos hace entender cuál es el punto en el cual tenemos que trabajar con esas personas. Si esa persona no tiene a Cristo, es en ese punto en el cual tenemos que trabajar. Cuando ya reciba promesa, cuando ya obviamente recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo, entonces ya tiene promesa, entonces claro, esa persona debe heredar bendición, esa persona debe andar en pasos de bendición. Nos preocupamos por su vida, nos preocupamos cómo está la tentación, nos preocupamos porque obviamente le confiese al Señor sus pecados y todo esto vaya aliviando su vida. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? Camine bien, camine correctamente como cristiano que es. Pero esto no se lo podemos exigir a una persona que no tiene el Espíritu Santo. No lo podemos hacer. Pero a esas personas somos deudores. Somos deudores a los hermanos, a los creyentes. Muchos hermanos están iniciando sus vidas en Cristo Jesús. A ellos les debemos hablar, a ellos les debemos orientar, debemos orar por ellos, debemos suplicarle al Padre Celestial por ellos, porque nosotros conocemos lo difícil que es.
Para nosotros ha sido difícil, para Dios ha sido difícil cambiar nuestros pensamientos hasta este punto. Y muchos pensamientos todavía ni siquiera los cambiamos. Pero eso no quiere decir que Dios no ha hecho la obra. Dios ha hecho la obra. Dios ha buscado cambiar nuestras mentes y somos nosotros los que no hemos querido hacerlo. En parte porque no tenemos esta disposición de servicio, preocuparme por los demás, por el corazón de los demás. Tomen en cuenta que esto es lo contrario a lo que hace Satanás. Entonces debemos entender que, que la humildad no es sentirnos poca cosa, no es esa la idea de la humildad, sino que disponernos a servir a las demás personas, aunque en este caso Pablo está hablando específicamente de los creyentes, que debe ser un servicio continuo. El punto con el mundo es que no somos servidores del mundo, sino que servimos al mundo con el Evangelio. Entonces, tenemos que estar buscando del mundo a los escogidos, quienes son. Entonces, en ese sentido, podemos ayudar y colaborar con las personas y es bueno muchos creyentes han ayudado, incluso hasta con ciencia y diferentes cosas, con avances científicos han ayudado precisamente en su labor moral. Su idea es entregarle sus beneficios de lo que tienen, de lo que han recibido o que Dios mismo ha permitido que descubran, precisamente en beneficio a la humanidad. Y los creyentes podemos llegar a hacer eso incluso, en servir de tal forma que lleguemos a colaborar con toda la humanidad. Pero como creyentes somos luz al mundo porque le entregamos y le ofrecemos el Evangelio, que sabemos bien que es la única oportunidad de salvación que tiene. Es la única. Ahora, en cuanto a los creyentes, es un colaborar constante. ¿Por qué? Porque todos estamos creciendo, todos estamos mejorando, todos estamos en este camino de progreso que yo diría, bueno, sí, es difícil por ciertas situaciones. Recuerden que dice el Señor, entrad por la puerta estrecha y por el camino angosto. ¿Por qué es angosto? ¿Por qué es angosto el camino? El camino es angosto, está bien por el mundo porque nos pone diferentes trabas, problemas y dificultades. Está Satanás también, por eso es angosto el camino, porque estamos en tierra de Satanás, por así decirlo. Bueno, mejor por un reino que le pertenece a Satanás, pues él es el que domina sobre la corriente del mundo, como dice Efesios 2. Entonces está bien, eso hace también que el camino sea angosto, pero es que también es la falta de decisión del creyente. El creyente sigue caminando con sus propias decisiones naturales humanas o como tenía su mente antes y le cuesta caminar como cristiano. Porque como cristiano, vemos aquí el gran ejemplo, ¿no? Como cristiano, el mismo cristianismo le exige al creyente que sea humilde. Vean lo que dice ahí. Esto lo tenemos que leer y ver como una exigencia a nuestras vidas de todos los días. Que seamos humildes, que estimemos a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Y esto en qué sentido? En el sentido de que vamos a servirles. Estamos en esta tierra para servirles. Y por eso es que todavía estamos en esta tierra. Tomen en cuenta, esta característica obviamente se pierde para muchos cristianos porque para muchos cristianos, bueno, Señor, bendíceme, Señor, quiero que me bendigas. Y la razón es ¿por qué? ¿Por qué quiere que le bendiga? ¿Por qué quiere tener dinero? Está bien, o sea, es legítimo tener dinero, pero ¿por qué quiere tener dinero? ¿Solamente para sus placeres? ¿Solamente para su bien? ¿Solamente para las cosas que quiere tener? Más allá de tener su hogar, ¿qué más necesita? ¿Dos hogares? ¿Tres? ¿20 hogares? ¿20 carros? ¿Eso es lo que necesita? O sea, individualmente necesitamos ciertas cosas, sí, pero entendamos que ese no es el propósito de nuestra existencia. Nuestra existencia, especialmente en Cristo, tenemos que considerar que se ha convertido en supremamente importante nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz al mundo.
luz al mundo. Resplandecemos precisamente con la gloria del Señor Jesucristo, por medio de su mensaje. Por esa razón es que somos tan odiados por Satanás y él busca tergiversar nuestro camino, que no seamos humildes, en primer lugar, que no sirvamos a las personas, que no querramos servir a las personas. Y no digamos todos aquellos que ya pues ya es más por vileza y por ser ladrones, ¿no? Pero eso es otra cosa, ni siquiera los mencionemos. La verdad es que ni siquiera vale la pena y es muy fácil verlos. Cuando vemos las características de lo correcto, entonces nos damos cuenta quiénes son falsos y por qué están sirviendo. No están sirviendo. Quieren ser servidos y quieren ser exaltados por las personas. Su propósito no es servir y ahí se nota fácilmente. ¿Acaso se van a sentar con una persona humildemente a explicarle el Evangelio? Véanlos, tomen en cuenta y así se van a dar, y así van a entender. No digo que no sean cristianos, muchos de ellos, no digo que muchos de ellos en realidad no tengan un llamado, pero en realidad no están tomando las posturas y el deseo y el propósito que les da el Señor. Que sean humildes, es decir, que vayamos a entregar esta riqueza que yo tengo, no la voy a dejar para mí, esta riqueza que yo tengo la voy a entregar a los demás. ¿Por qué? Porque ese es el sentido, por eso me lo da Dios. Si Dios me dio todas estas bendiciones, es para que yo sirva a los demás. Y eso le da propósito a mi vida y eso le da sentido a mi vida. Si el sentido de la vida del cristiano es estar viendo televisión o estar solo estudiando o estar simplemente consiguiendo dinero, entonces su sentido es muy pobre y es muy vacío. El sentido de la vida del cristiano es que se convierte en alguien útil para Dios para servir a los demás, porque Dios quiere llevar bendiciones a través de él a las demás personas. Eso es lo que hizo Cristo Jesús. El Señor Jesucristo no quiso nada para sí, Él todo lo entregó para los demás. Ya vamos a entrar a eso al ver el himno cristológico, pero empiecen a pensar en esto, empiecen a pensar en esto. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Tener hijos para muchos seres humanos naturales y ahí no descartamos a los cristianos. Su propósito es tener hijos, su propósito es tener familia y no digamos las posesiones, tener casa, tener esto y aquello. Ese es el sentido de la vida del cristiano. El sentido de la vida del cristiano se hace mucho mayor. El propósito de su vida es servir a los demás y convertirse en un siervo, una sierva para los demás. Es decir, la riqueza que Dios me da, las bendiciones que Dios me da, Dios me las dio para poder dársela a los demás. Y administrarlo en este sentido, quiero decir, administrarlo para las demás personas. ¿Cuántos cristianos ven que piensen así? Pero el apóstol Pablo les da a los filipenses que se armen de este pensamiento, que tengan ese pensamiento bien presente y por supuesto les va a dar una motivación muy superior por medio del himno cristológico.